un ratito, y eso no es tan común. Digo, habitualmente no nos hacemos estos tiempos, por eso se lo agradezco a ustedes y se los agradezco en nombre de sus hijos y de sus hijas, porque lo que vamos a hacer acá es pensarnos mucho como papás y como mamás. No, no es habitual, insisto, que esto lo hagamos, y si ustedes miran un poquito en su historia, podrán afirmar casi con grado de total certeza de que sus papás y sus mamás nunca estuvieron en un espacio así. Y no porque no lo hayan querido tomar, sino porque no existía esto, se criaba, porque se supone o se suponía que uno viene al mundo dotado de capacidades y recursos como para hacer aquello que debe ser de lo más difícil que pueda haber, porque para ser médico yo tuve que estudiar, para ser psiquiatra de hecho como 14, 15 años, y después para hacer tal otra cosa, tocar la guitarra, me demoré una cantidad de horas en profesores, y así cada uno se fue dando un tiempo para aprender a hacer aquello que hace. Pero nadie se detiene mucho a aprender a ser papá o aprender a ser mamá. Y paradójicamente no hay nada que nos interese más que eso. Entonces, insisto, celebro, agradezco y valoro muchísimo el tiempo que ustedes están dedicándole a esto. Me preguntaba Walter al principio si iba a presentar algo. No, la verdad es que no lo hago, no por perezoso, porque tengo hechas toneladas de presentaciones, no me llevaría eso tiempo, sino para habilitar que esto sea lo más parecido a una conversación posible. Ahora ya somos 114 personas, entiendo que puede ser difícil, pero prefiero sí que fluya, que corra, a pesar de que eso a veces se hace difícil de conducir. No hay ningún problema, yo intentaré hacer lo mejor para que todos y todas nos llevemos de acá algo. Llevarse algo es un montón, yo ir subrayando algunos núcleos, digamos, del desarrollo, como para que ustedes se queden con eso, que a la hora de cenar finalmente las berenjenas rellenas, la comida venezolana, que ya no me acuerdo el nombre, pero que prometieron que era espectacular, también se queden también repasando esto, y les suceda después lo que a veces me cuentan que pasa, que es que al momento de intervenir en una situación X de esas cotidianas, que son evidentemente las más importantes en la crianza, se les venga ahí ese concepto, y cuando estaban por hacer lo que quizás hoy entendamos que no es conveniente, no lo hagan, o cuando estaban por hacer aquello que sí es conveniente, entonces lo refuercen y lo repitan. Un punto difícil de esta conversación, para mí es un desafío, es que acá se cruzan los 3 niveles de educación. Tenemos el nivel inicial, tenemos la primaria y tenemos la secundaria. Por ende, le estoy hablando a papás y a mamás que tienen pibes de 3 o que tienen pibes de 17. Hay algunas diferencias, ¿no? Supongo que quienes tienen hijos de 17 decidirían volver un poco a los 3 años, y quienes tienen hijos de 3 desearían que sus hijos sean más grandes, porque funcionamos así en general. Bueno, siempre vale aprovechar y disfrutar a pleno el momento que nos toca. Voy a arrancar con algún concepto general que me señaló Walter que podía ser pertinente, que aplica a todas las edades, aplica parejo, bien parejo a todas las edades, y que suele ser el número 1, el trending topic, que tiene que ver con los límites, Y lo voy a aprovechar porque es un tema que despliega como muchas aristas que nos van a servir para distintos momentos de la crianza. Nos pasa a nosotros que siendo adultos entendemos, o mayormente entendemos, qué es conveniente y qué no lo es para el desarrollo de un chico. Entonces, cuando se está exponiendo, fácil verlo en un pibe de 3 años, a algo que puede implicar un riesgo o una amenaza, nosotros ponemos el límite. Los límites cuidan. Y acá voy a hacer el primer paréntesis. Si esto fuera un libro, yo estaría poniendo los límites cuidan. ¿Qué significa eso?
que a pesar de todo lo que yo vaya a decir en lo que sigue, no me desdigo para nada, y de hecho refuerzo en que los límites cuidan, y que quien no pone límites descuida. Ahí se enciende como una lucecita de alarma en muchas mamás y papás, sobre todo que son de mi generación o menores, yo tengo 44 recién cumplidos, en los que la crianza tiende, en este movimiento pendular que tienen casi todas las cosas en la historia de la humanidad, tiende a correrse de un punto, el de nuestros papás o más aún el de nuestros abuelos, en los que ponían límites de una manera absolutamente severa, a veces rígida y autoritaria, es decir, no les temblaba el pulso a la hora de poner límites, y con eso no estoy diciendo ni bien ni mal. Ese péndulo se fue corriendo hasta llegar al punto en el que estamos ahora, de que a veces cuesta mucho poner límites, porque entendemos o confundimos que poner ese límite, que bueno, entonces ahí trazo este primer paréntesis abierto para escribir: quien no pone límites descuida, quien no pone límites descuida. ¿Por qué a veces sucede que no ponemos límites? ¿Por qué puede ser que una mamá o que un papá no ponga límites? Tacho y borro muy rápido la hipótesis de que no le interesa, la saco, porque eso podría ser una persona cada 300. En general no va por ahí. En general va porque a la hora de poner límites suceden ciertas cosas que a veces no tenemos ganas de pasar, no tenemos ganas de vivir, no tenemos ganas de otra vez esto, y yo sé que si le saco el control remoto se arma. Y estoy recansado, son las 8 y pico de la noche, de estas ya tuve 15 en el día de hoy, encima tengo que terminar de cocinar, la otra hija mía me está mostrando la tarea, entonces no me voy a meter en el tema del control remoto. Sin juzgar, porque no soy quien para hacerlo, sí señalar que esos momentos en los que no ponemos límite estamos en el borde de descuidar, ¿no? Porque suelen ser en ocasiones actos negligentes. Nadie dejaría que un chico agarre la olla con los 5 litros de agua hirviendo, ¿no? En general, las cosas en las que no precisamos el punto o no sostenemos el límite tienen que ver con cuestiones menores. Nadie dejaría pasar cuestiones mayores. Una cuestión menor que se deja pasar por elección una vez se entiende. Eso tiene que ver con aquellas batallas que uno decide librar. No se pueden librar batallas todo el día, todos los días. Entonces uno sabe elegir cuándo sí, cuándo no. Pero en líneas generales no podemos educar sin poner límites, sin ser firmes, sin ser consistentes. Entonces, si alguna vez algo de esto pasa, se puede entender en un marco de situaciones generales en el cual los límites sí se ponen. No sé si me explico, porque si no parece como que uno tiene que ser siempre perfecto, poner la tilde de que está todo bien. No. Puede ser que alguna vez se vaya, no puede ser que eso sea regla, no puede ser, porque si es regla que no se ponen límites, estamos descuidando y eso está malo. Eso no es conveniente para el desarrollo. Ahora, otra causa que suele gravitar a la hora de no poner límites es porque quien encarna el límite se pone en un lugar frente a ese niño o esa niña, que en los términos en los que redacta un pibito es malo o bueno. No hay grandes matices. Yo no espero de Fermín, que tiene 3 años y medio, que diga, no, papi en realidad es un copado, tipazo, y me está diciendo que le dé el control remoto porque no es conveniente la sobreestimulación de mi cerebro al estar mucho rato frente a una pantalla que me invade con sonidos y con brillos. No, yo no puedo esperar eso. Entonces, en el momento en que yo le pongo un límite a Fermín, Fermín me va a decir malo. Y aunque les parezca que no, aunque les parezca que esto es casi caricaturesco, no nos gusta estar en ese lugar frente a nuestros hijos, porque realmente sucede en muchas ocasiones
que cuando nos dicen eso, o nos ponen en ese lugar, o nos retiran la mirada, o no nos permiten darle el abrazo, nos hace mal. Bueno, frente a esa situación, que la entiendo empáticamente, porque no es lindo vivir esos momentos, sepan, tengan por seguro que ningún niño, que ninguna niña los va a dejar en ese lugar por poner un límite. Sí, en cambio, decía mi mamá, esta era una frase histórica, ella contaba un cuento que yo no me lo acuerdo, ¿no? Pero tenía que ver con que si ella no me ponía límites, miren a dónde lo llevaba, yo le iba a morder la oreja en la cárcel. El cuento era, ella me dejaba hacer porque no me iba a poner el límite, porque no me quería poner el límite, y cuando finalmente yo me diera la cabeza contra la pared, por eso el chiste lo llevaba hasta ese punto, ¿no? De si algún día por tales cosas vos terminaras preso, vos terminarías enojando conmigo porque no te puse límites. Entonces, digo y vuelvo a este punto. Ningún chico pone ni a una mamá ni a un papá en un lugar de malo o de que no lo quiere porque le ponga límites. No sucede, sáquenselo de la cabeza, eso es importante. Sí, en cambio, es realmente poco conveniente que no pongamos límites. Entonces, despejado el campo de quienes no ponen límites por algunas cuestiones, por supuesto que la viña del Señor es mucho más amplia, ¿no? Yo voy haciendo algún recorte. Nos vamos a centrar ahora en qué pasa cuando nosotros ponemos un límite y por qué nos cuesta y por qué a veces no lo sabemos manejar. En el momento en que se pone un límite sucede algo en el niño de 3, sucede algo en el niño de 7 y sucede algo en el adolescente de 15 o 16. En todos los casos va a suceder algo frente al límite. Y si yo les pregunto a ustedes, que parecen ser más grandes que 3, 7 o 16 años, y les pregunto entonces, ¿qué les pasa a ustedes cuando alguien les pone un límite o les marca algo que no está bien? Como por ejemplo la policía caminera, que en Córdoba es famosa. Yo creo que cuando a ustedes le ponen el límite, que en este caso va acompañado de una situación que castiga, que es la multa, nadie lo agradece. Nadie le dice, lo entiendo, señor oficial, usted me está cuidando a mí, porque yo estaba yendo a 110 kilómetros cuando debía ir a 100. Le agradezco profundamente el hecho de hacerme esta multa, que me va a salir 25.000 pesos. Gracias, que tenga un buen día. Nadie hace eso. ¿Qué es lo que viene después del límite? Un enojo, una frustración. El límite va seguido por la frustración. Es natural que al límite le siga la frustración. Fíjense que en este momento en el que repito un par de veces la situación, lo que quiero es que ustedes puedan tener bien claro que ahí lo que corresponde es validar la frustración. Eso significa dar lugar a la frustración, porque si no, después del límite, el primer movimiento que pretende la mamá o el papá es que el otro no se enoje. Es, te pongo el límite y ni se te va a ocurrir hacerme cara, decir esto o decir lo otro. Y yo lo entiendo, insisto, tengo 3 pibes, las cosas no son fáciles para nadie, pero intento hacer los dibujos más claros posibles, de que en realidad uno tendría que permitir que el otro esté frustrado, porque si no lo que estamos haciendo es negando lo que le pasa. Por decirle no te frustres, no va a pasar que no se va a frustrar, ¿no? Esto es como si ustedes se cortaran un dedo con un cuchillo cuando están picando la cebolla y que yo les diga no te duele. Y si te duele, te duele. Entonces lo único que yo estoy haciendo es negar lo que te está pasando. Negar lo que le pasa al otro no es la mejor manera de acercarse al otro, ¿no? Si, vuelvo siempre, intenten hacer el ejercicio reflexivo hacia adentro. A ustedes les está pasando algo, tienen miedo.
Miedo a algo que ustedes le tienen miedo. No necesariamente los miedos son universales, ¿no? Salvo que entrar un ladrón a la casa de alguien, que en general va a encender miedo, vamos a decir al 100% de las personas, después hay situaciones que son privativas de cada uno. Si a alguien le da mucho miedo la tormenta, que a mí no me pasa, y yo voy y le digo, bueno, pero no tengas miedo, es una tormenta, no va a dejar de tener miedo. Lo único que le va a pasar es que se va a enojar conmigo porque no lo dejo sentir lo que evidentemente está sintiendo. Entonces, negar la emoción que tiene el otro nunca es una buena estrategia. Si nosotros ya sabemos que la secuencia es pongo el límite porque cuido y sobreviene la frustración del niño, la niña, el adolescente, entonces puedo dar lugar a eso. Que en el ejercicio declarativo, digamos, en las palabras, a pesar de que sean chiquitos, es conveniente decir, aunque parezcan palabras como que quedan resonando, ¿no? Yo entiendo que vos en este momento estés enojado, yo entiendo que estés molesta, entiendo que estés frustrada, entiendo que tal cosa, y lo van poniendo en palabras. Cuando los ponen en palabras suceden dos cosas simultáneamente que son súper importantes, mucho más cuando son chiquitos. Que es, por un lado, empatizar, que el otro entienda que yo entiendo. Igual va a seguir molesto, no es que por esto nos va a salir a dar un abrazo, no, no estoy buscando el abrazo, estoy buscando que entienda que yo entiendo, valgan las redundancias, de que está molesto. Y que en este momento que está molesto no tiene ganas de venir a abrazarme porque soy yo el que le dije que apague la tele. Lo entiendo, te entiendo. La segunda posibilidad que regala poner esto en palabras es que en su cabecita empiezan a ordenar, a organizar las experiencias. Esto es sumamente importante, insisto, más aún cuando son chicos, porque empiezan a tener una narrativa que va llegando, ¿no? Como todas las cosas las van escuchando, las viven 1, 2, 10, 15 veces, 1000 veces, en la que yo muestro que detrás del límite viene una frustración, que papá o mamá entienden eso que a mí me pasa, y que después de eso va a venir un momento en el que quizás lo podamos conversar y un momento en el que yo ya me sienta mejor. Estas cosas cuando uno las narra, cuando uno va como contando la historia, le enseña a ese niño o a esa niña a empezar a anticipar lo que sigue. Esto es clave, 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 clave.